No invité a mi familia a mi boda, y ahora dicen que soy un monstruo. No pensé que planear una boda fuera a destapar tantas cosas del pasado. Para mí este momento debía ser simple, celebrar que estoy a punto de casarme con el hombre que amo y empezar una nueva etapa. Pero bastó con que se supiera a quienes iba a invitar para que mi vida se llenara otra vez de llamadas incómodas, reproches viejos y gente que juraba tener derecho a un lugar que nunca se ganó. Yo tengo 27 años y estoy por casarme con Javier, que tiene 28. Llevamos varios años juntos, hemos pasado por cosas duras y llegamos a este punto con mucha ilusión. Por su lado, la lista de invitados fue sencilla. Su familia completa, cercana y presente, de esas familias que realmente han estado ahí siempre. Por el mío, la lista fue cortísima. Solo invité a mi tía Clara y a su esposo Andrés. Y ahí empezó el escándalo. Para que se entienda por qué tomé esta decisión, tengo que irme muy atrás, mucho más de lo que la mayoría de mi familia quisiera recordar. Yo nací siendo la primera de todo. Primera hija, primera nieta, primera sobrina. Durante mis primeros años fui el centro del mundo familiar. Todo giraba a mi alrededor. Fotos, celebraciones, regalos, la atención constante. Me acostumbré a eso sin cuestionarlo, porque era lo único que conocía. Pero esa burbuja duró poco. Cuando yo tenía 8 años nació mi hermana menor, Jimena, y con ella todo cambió. No fue un cambio gradual ni sutil. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. De pronto, yo ya no era especial. Ya no era prioridad de nadie. Ya no importaba. Jimena podía romper mis cosas sin consecuencias. Podía gritarme, quitarme lo que era mío, arruinarme trabajos escolares o juguetes, y nadie decía nada. Pero si yo me defendía, si levantaba la voz, si siquiera mostraba molestia, la castigada era yo. Me decían que era la mayor, que debía entender y que debía ceder. Recuerdo una vez en particular que todavía me arde. Jimena rompió mis lentes jugando. No fue un accidente menor, los dejó inservibles. Y yo verdaderamente los necesitaba para ver el pizarrón en la escuela. Lloré, claro que lloré, y aún así, la que terminó castigada fui yo por hacer sentir mal a mi hermana. Nadie me preguntó cómo iba a arreglármela sin los lentes. Mi mamá Fabiola fue parte central de ese cambio. Pasó de ser cariñosa a distante, crítica y dura. Todo lo que hacía parecía estar mal. Siempre había algo que corregir, algo que reprochar. Mi papá Héctor estuvo presente durante un tiempo, pero su presencia era intermitente. Cumplía con el dinero, sí, pero con los años fue desapareciendo emocionalmente. Llamadas cada vez más espaciadas, visitas que se cancelaban, promesas que no se cumplían. Crecí en una casa llena de gente, pero sintiéndome sola. La única persona que nunca me soltó fue Clara, la hermana menor de mi mamá. Ella era 9 años mayor que yo y vivía lejos, a kilómetros de distancia. Paradójicamente hablaba más con ella que con cualquier adulto que viviera bajo el mismo techo que yo. Aunque solo nos veíamos en vacaciones, cumpleaños o Navidad, hablábamos por teléfono prácticamente todos los días. A veces 2 veces al día incluso. Ella me escuchaba de verdad. Cuando cumplí 12 años surgió la posibilidad de pasar todo el verano con ella. Mi mamá dudó. Decía que Clara era muy joven, que no sabría cuidarme. Aún así, aceptó. Y esos 2 meses fueron, sin exagerar, los mejores de mi infancia. Con Clara me sentí yo misma. Me sentí tranquila. Empecé a dormir mejor, a estudiar mejor y a reírme sin miedo. Cuando regresé a casa, quise mantener eso. Me esforcé en la escuela, mejoré mi comportamiento, hice todo lo posible para que me dejaran volver el siguiente verano. Pero no todo dependía de mí. Ese año empecé a tener problemas con matemáticas. Me esforzaba de verdad. Clara me ayudaba por teléfono. Incluso pagó un tutor con su propio dinero. Aún así, mis notas no subían como esperaban. Fue entonces cuando todo se vino abajo de una manera que jamás imaginé. A mitad del año escolar, Clara viajó para hablar con la escuela junto con mi mamá. Querían entender qué estaba pasando. Nadie estaba preparada para lo que salió de la boca de ese profesor. Y ahí empezó el verdadero quiebre de mi vida. Ese día en la escuela marcó un antes y un después para mí, aunque en ese momento yo todavía no lo sabía. Solo recuerdo la sensación de estar sentada, con las manos sudadas, esperando que los adultos hablaran de números, tareas, métodos de estudio, cosas normales.
Nadie me había preparado para lo que iba a pasar. El profesor explicó, con total seguridad, que mi bajo rendimiento no tenía nada que ver con dificultad académica ni con falta de apoyo en casa. Según él, yo no prestaba atención porque estaba demasiado pendiente de una compañera. Insinuó que había una relación inapropiada entre nosotras y que eso me distraía. Todo envuelto en ese tono moralista típico de una institución religiosa que cree tener autoridad sobre la vida privada de una niña. Lo peor no fue solo la acusación en sí, sino la ligereza con la que la lanzó, como si etiquetarme fuera la explicación más fácil, como si una suposición bastara para definir quién era yo. Clara reaccionó de inmediato. Se indignó, cuestionó al profesor, le exigió pruebas y señaló lo absurdo de esa conclusión sin fundamentos. Yo la recuerdo firme, protectora, sin miedo. Mi mamá, en cambio, se quedó en silencio, un silencio pesado, incómodo, de esos que ya dicen demasiado. Cuando salimos de la escuela, yo sentía un nudo en el estómago. No entendía por qué algo tan falso podía tener tanto peso. Esa compañera no era mi pareja, era solo mi amiga. Pero nadie parecía interesado en escucharme. Al llegar a casa, todo empeoró. Mi mamá no quiso escuchar explicaciones, no quiso versiones diferentes, no quiso saber el contexto, ni con mi tía quiso hablar. En ese momento le pidió que se fuera. Lo único que le importaba era la vergüenza, la imagen de la familia, el qué dirán. Para ella, el simple hecho de que alguien hubiera dicho cualquier cosa era suficiente para que yo fuera culpable de algo, aunque ni siquiera quedara claro de qué. Lo que vino después fue humillante y doloroso. Me expuso frente a otros familiares, repitió la acusación como si fuera un hecho, como si yo mereciera ese trato. Yo era una niña, confundida, asustada, sin herramientas para defenderme. Y aunque la tía Clara intentó interponerse o frenarla, ya era tarde. Algo se había roto. Esa noche, mi mamá tomó una decisión que todavía me cuesta procesar incluso ahora, tantos años después. Me dijo que me fuera, que si Clara tanto me defendía, entonces debía vivir con ella, que yo era una vergüenza de hija y que no iba a cargar con eso frente a los vecinos ni la familia. Así, sin más. Clara no lo dudó. Me llevó con ella esa misma noche. Llamó a mi papá, le explicó todo y entre los dos hicieron una denuncia para dejar constancia de la situación y formalizar que yo me quedaría bajo su cuidado. Fue la primera vez que sentí que alguien realmente me protegía. Pero ni siquiera ahí terminó todo. La mamá de Clara, mi abuela materna, también vivía en esa casa. Cuando se enteró de la razón por la que yo estaba ahí, reaccionó igual que mi mamá. Me rechazó. Me miró como si fuera algo que había que esconder. Clara, que era dueña de la casa, no lo permitió. La echó de inmediato, sin vueltas, y me eligió a mí. Desde ese día, Clara y Andrés, que en ese momento era su novio, empezaron a hacerse cargo de mí como nadie antes lo había hecho. Me llevaron a terapia, me dieron estabilidad, rutinas, afecto. Me trataron como una hija incluso antes de que lo fuera legalmente. Yo seguía siendo una niña herida, claro. Todo eso me había marcado profundamente. Ahora tenía miedo de equivocarme, miedo de no ser suficiente, miedo de que en cualquier momento me volvieran a abandonar por no ser como debería. Pero por primera vez no estaba sola. Con el tiempo la relación se formalizó. Cuando cumplí 15 años, Clara y Andrés me adoptaron legalmente. No fue solo un trámite, fue una declaración. Ellos me eligieron. Me dieron su apellido, su tiempo, su paciencia, pagaron mis estudios, me acompañaron en cada proceso, celebraron mis logros como si siempre hubieran sido mis padres. Y para mí lo fueron. Mientras tanto, del otro lado, mi familia biológica simplemente desapareció. No hubo llamadas, ni visitas, ni intentos de arreglar nada. Yo seguí creciendo, sanando a mi ritmo y construyendo una vida distinta. Hasta que muchos años después, algo inesperado pasó. Cuando se enteraron de que yo iba a casarme y de que era con un hombre. Durante muchos años mi vida avanzó sin ellos. No fue fácil, pero fue honesta. Terminé la escuela, entré a la universidad, seguí en terapia, aprendí a quererme sin sentir culpa literalmente por existir. Clara y Andrés estuvieron ahí en cada etapa no como salvadores, sino como padres reales, presentes, constantes, firmes cuando hacía falta y amorosos siempre. Yo crecí con la certeza de que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que te elige todos los días.
Con el tiempo conocí al hombre que hoy es mi prometido, Javier. Fue una relación sana desde el inicio, probablemente gracias a que yo había crecido con terapia y el amor de mis padres adoptivos. Una relación hermosa sin gritos, sin miedo, sin esa sensación constante de estar caminando sobre vidrios aun cuando tuviéramos nuestras diferencias. Cuando decidimos casarnos fue un paso natural, lleno de ilusión y calma. Nada que ver con el caos que había marcado mis primeros años de vida. Y ahí fue cuando el pasado decidió tocar la puerta. No sé exactamente cómo se enteraron. Alguien comentó algo, alguien vio una foto o alguien habló de más. El punto es que de repente empezaron a aparecer mensajes de números desconocidos que nunca se habían contactado conmigo. Primero tímidos, después emocionales, pero luego directamente invasivos. Personas que no habían preguntado por mí en más de una década ahora querían saber cómo estaba, si era feliz, si podían arreglar las cosas conmigo. Mi madre, mi abuela, algunos tíos, incluso primos con los que jamás tuve relación real. Todos con el mismo discurso, que se habían equivocado, que eran otros tiempos y que no sabían hacerlo mejor. Yo escuché, de verdad escuché. No porque les debiera algo, sino porque ya no quería cargar con más enojo, y acepté las disculpas como quien acepta un cierre, no como una invitación a retomar vínculos. Para mí eso era suficiente, pero para ellos no lo fue. En su cabeza, aceptar una disculpa significaba volver a ser familia, volver a tener acceso a mi vida, volver a opinar, volver a estar presentes en momentos para ellos importantes que realmente solo era en las celebraciones cuando pueden obtener algo a cambio, como si el abandono, la violencia y el rechazo fueran solo un malentendido incómodo. Yo jamás dije eso. Desde el principio fui muy clara, agradecía las disculpas, pero no quería retomar ningún tipo de contacto. Mi vida estaba construida sobre bases nuevas, sanas, y no estaba dispuesta a ponerlas en riesgo por ellos. Clara y Andrés me apoyaron sin dudar. Mi pareja también. Nadie me presionó. Nadie me hizo sentir exagerada. Hasta que llegó el tema de la boda. Cuando empezamos a organizarla, tomé una decisión que para mí era obvia. De mi familia biológica solo estarían invitados Clara y Andrés. Nadie más. No por venganza, ni rencor. Simplemente porque ellos eran mis padres, los que me cuidaron, los que me formaron, los que estuvieron cuando más los necesité. Los demás no estuvieron, punto. La reacción fue inmediata y desproporcionada. Miles de llamadas, mensajes, reproches, que cómo era posible, que qué iba a decir la gente, que cómo me atrevía a dejarlos fuera de mi día especial, como si ese día les perteneciera, como si nunca me hubieran arrebatado un día especial antes. El punto de quiebre llegó cuando, sin aviso, mi mamá y mi abuela aparecieron el día que yo estaba buscando mi vestido de novia. No estaban invitadas. Según yo, no sabían la hora o el lugar y no tenían ningún derecho de estar ahí. Aún así, llegaron como si nada, como si siempre hubieran sido parte de mi vida. Como si no hubieran sido quienes me cerraron la puerta en la cara cuando era apenas una niña. Yo sentí una mezcla de rabia, vergüenza y tristeza. Les pedí que se fueran. No armé ningún escándalo, solo puse un límite claro. Ellas, en cambio, explotaron. Me insultaron con todas las malas palabras que conocían, cuestionaron mi relación, hablaron mal de mi esposo, a quien ni siquiera conocen, y dijeron que yo era una malagradecida, que estaba siendo cruel. En un lugar que se suponía debía ser feliz, me hicieron sentir otra vez como esa niña señalada, juzgada, expulsada. Pero esta vez no me quedé callada, no me encogí. Decidí que no pediría perdón por nada de lo que pasó ni de lo que estaba pasando en ese momento. Les dije con claridad que no las quería en mi boda ni en mi vida, que aceptar una disculpa no borraba los años de daño que me hicieron pasar y que no tenían lugar en ninguno de mis días especiales ni en mi futuro. Se fueron indignadas diciendo que yo me iba a arrepentir. Yo, en cambio, respiré. Pensé que con eso había quedado todo claro. Me equivoqué. Porque apenas 2 semanas después, el teléfono volvió a sonar. Y esta vez no eran ellas. La llamada que terminó de confirmar que había hecho lo correcto no vino de mi mamá ni de mi abuela. Vino de una prima del lado de mi papá, alguien con quien nunca tuve una relación cercana, pero que al parecer ya se sentía con suficiente confianza como para exigirme algo. Me habló como si nada, preguntando detalles de la boda, el código de vestimenta, si aceptábamos niños,
si la ceremonia sería religiosa. Yo me quedé en silencio unos segundos, procesando el descaro. Cuando por fin le respondí, fui directa y clara. Ella, al igual que el resto de esa familia, no estaba invitada. Su reacción fue inminente. Se indignó, me dijo que era una exagerada, que estaba rompiendo a la familia, que no podía excluirlos así como así, y colgó molesta. Minutos después sonó el teléfono otra vez. Era mi padre biológico. No hablaba conmigo desde hacía más de 10 años ni una palabra, y ahora, de repente, quería saber quién me iba a entregar en el altar, como si ese fuera su derecho. Como si hubiera estado presente en algo más que depósitos ocasionales que por cierto fueron disminuyendo después de que Clara y Andrés me adoptaran legalmente. Como si no hubiera desaparecido emocionalmente cuando más lo necesitaba. A él se le hizo fácil dejarle el problema a su excuñada. Le respondí con calma pero con firmeza. Quien me iba a entregar era mi padre, Andrés. El hombre que me cuidó, me protegió y me eligió cuando otros me desecharon. Eso fue suficiente para que estallara. Me insultó de nuevo, me gritó. En realidad me dijo cosas horribles que prefiero no repetir. Me llamó malagradecida, egoísta y cruel, el mismo discurso de todos. Me reclamó como si yo le debiera algo, como si ser padre fuera solo una cuestión biológica y no de presencia, cuidado y amor. No le respondí más. Simplemente colgué. Y por primera vez en mi vida no sentí culpa. Bloqueé todos los números, cerré cualquier puerta que pudiera haber quedado abierta y puse límites definitivos. No desde el odio, sino desde la paz. Entendí que hay personas que no quieren sanar vínculos, solo quieren recuperar el control u obtener algo de las relaciones de sangre, y yo ya no estaba dispuesta a dárselos. Mi tía Clara, mi mamá, de verdad me abrazó cuando se lo conté. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que había crecido fuerte y que proteger mi bienestar no me hacía mala persona, al contrario, me hacía muy inteligente. Andrés estuvo de acuerdo, Javier también. Ellos nunca dudaron. La única voz discordante fue la de mi suegra, que con buena intención pero poca conciencia me dijo que la familia es la familia, pase lo que pase. Yo no estoy de acuerdo. La familia no es quien te humilla, te abandona o te expulsa cuando eres vulnerable. La familia es quien te cuida cuando no sabes cómo cuidarte sola, quien te defiende cuando el mundo te señala, quien se queda. Hoy estoy a semanas de casarme y me siento tranquila. Feliz. Rodeada de personas que me aman sin condiciones. No siento que me falte nadie en ese altar porque quienes debían estar ya están en mi vida desde hace años. Los demás solo comparten mi sangre. Y ahora que todo está dicho, que los límites están puestos y que mi boda se acerca, sigo escuchando opiniones divididas. Algunos dicen que soy cruel, otros dicen que soy valiente. Y yo solo me pregunto, ¿de verdad soy la mala por no invitar a personas que me dañaron profundamente solo porque compartieron mi apellido? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.